Amigas, amigos, me da muchísimo gusto saludarles este día en que estamos celebrando la música rusa, la música de este gran país, la gran música de este gran país, porque es increíble lo que ha aportado, lo que han aportado las y los compositores de Rusia para el repertorio internacional sinfónico y de todas las demás especialidades, porque en la ópera no se quedan atrás, en el ballet no se diga y en la música de cámara, bueno. Así que, pues para hablar de este tema, estoy encantado de saludar y darle la bienvenida a esta transmisión a Vladimir Sagaido, quien nació en Rusia, pero realmente se ha asentado en México. Viva la migración porque nos da oportunidad de tener músicos como Vladimir aquí en México. Vladimir, bienvenido. Buenos días, maestro. Gusto. Buenos días a todas las personas que nos van a ver, nos van a escuchar en esta entrevista. Los saludo con muchísimo gusto. Agradezco mucho al maestro Barrios la invitación, la amable presentación, tan honorable también que me hizo. A mí me enorgullece estar aquí en este país, en México, pues casi como es mi segunda casa. Ya llevo más de 20 años y pues compartirles un poquito de cultura musical de mi país, de las riquezas de las joyas que tenemos ahí, de las obras, y que pues ahorita en el siglo XXI, pues siguen de las obras sinfónicas, operísticas, también, como comentó el maestro del ballet, pues más interpretadas en el mundo, al igual que los grandes genios de Mozart, de Bach, de Beethoven, Brahms, que pues los melómanos conocerán y pues de alguna forma vayan seleccionando sus compositores, sus preferidos, pero a mí me gustaría empezar nuestra plática un poquito introduciendo de cómo fue, cómo se estaba formando la música rusa, la escuela de composición, pues nombrar un poquito los más exponentes representantes. Pues como bien sabemos, la tradición rusa musical no es que es más joven, sino creo que es uno de los que, digamos, no es tan conocida en el mundo y tal vez no fue tan detalladamente seleccionada y representada en los escritos, en los libros de historia, digamos, porque tenemos muchísimas evidencias, muchísimos libros manuscritos sobre la música medieval, sobre la música también de Renacimiento. Pues conocemos compositores, o al menos tratamos de descubrir los compositores más profundos, como el siglo XIV, siglo XIII, algunos representantes de estos. En música rusa, desafortunadamente, no tenemos mucho de esto debido a que la mayoría de las bibliotecas con el cambio del poder por ahí más o menos en el siglo XVII, pues fueron quemadas bastantes librerías, bastantes bibliotecas. Esto fue organizado, pues, una transición muy caótica que se llamaba la Velika Smuta. Son los, digamos, tiempos en tinieblas, tiempos tenebrosos. Estamos hablando de los últimos años de Juan Terrible, y después una transición entre pues sus hijos. Uno fue asesinado, otro falleció muy joven. Después hubo una época de los zares que han transitado, que no eran o eran, digamos, parientes lejanos de la dinastía de Rurikevich, y pues el llegado de los Romanov ha marcado un clarísimo cambio en la historia de Rusia, no solamente tanto políticamente como también en caso de las artes, la música, los costumbres. Y en Rusia, digamos, ya finalmente a partir de la época del Pedro el Grande se dirigió hacia Europa, se hizo la famosa la ventana hacia Europa con la construcción de la fantástica ciudad de San Petersburgo, una de las ciudades más bellas.
y construida precisamente por uno de los mejores ingenieros, arquitectos italianos como Rinaldi, Tresini, Quarenghi. mm, y podemos decir que aquí la música rusa, digamos, no fue una cuestión de que había un fuerte nacionalismo al inicio, ¿no? Mayoría fueron, digamos, unas prestaciones, unas copias de las bellísimas obras que ya existían, por ejemplo, en Europa, y los compositores que han venido a trabajar para la corte, también la mayoría fueron europeos. Uh, por esta cuestión, tenemos muchísimos manuscritos en las bibliotecas de esta época de más o menos del siglo XVII, siglo XVIII. La verdad es un tema, es un tema aparte porque es una música que fue escrita en Rusia por los extranjeros y ya un poquito después por algunos representantes como Serov, como los compositores de la corte, Fandoshkin, que realmente no los conocemos mucho y es un tema aparte para platicar. Sin embargo, a los inicios del siglo XIX tenemos un grandísimo compositor que, digamos, parece que surge de la nada, sin embargo, es un gran talento, Mikhail Glinka. Glinka, todavía, aparte de que estudia y contrapunto y estudia y solfeo y armonía, teorías musicales, con puros maestros extranjeros, en su mayoría alemanes e italianos, él tuvo la oportunidad de viajar por el mundo y conocer muchísimo en Europa, sobre todo lo que es Italia, es Francia, la Alemania, España, digamos que quienes fueron los líderes en la música en esos tiempos. Y cabe mencionar de que no solamente es uno de los dos pilares de la música rusa, digamos una música rusa bien formada, sino también es un autor de bastantes obras en el estilo europeo. Es decir, él tiene, por ejemplo, una obertura que se llama Las noches en Madrid. Él tiene la tradición de adaptar, digamos, las canciones napolitanas. Um, ¿Qué decir? Como mencioné antes, a partir del Pedro el Grande, Rusia se dirigió todo, todo su potencial en cuestiones de intercambio cultural y también potencial económico para enriquecerse de la cultura europea. Entonces, um, era normal que en ese entonces la mayoría de las personas que eran tanto de la corte realeza y pues personas de la inteligencia, que eran muy cercanos a las culturas europeas, porque cabe de mencionar que en el ejército ruso se hablaban alrededor de 7 idiomas, o sea, empezando francés, bueno, ruso, por supuesto, ruso, francés, alemán, italiano, algunos idiomas árabes, por supuesto que sí se hablaban. Entonces, los rusos eran unos ejércitos más educados en este entonces en el planeta, hasta la revolución de 1917. Entonces, lo que podemos ver en la obra de Glinka, a la vez nos suena muchísimo, digamos, a ver, escuchamos Rossini, Berlioz, todos estos fueron sus contemporáneos. Digamos, él aprendía como decimos, como la esponja, estaba tratando de absorber todas estas tradiciones, sobre todo el bel canto, que Glinka fue también de los principales autores de la música rusa. Las dos óperas principales de él que conocemos ahorita y están puestos en escena es Iván Susanin y Ruslana Ludmila. La Ruslana Ludmila es una de las oberturas clásicas de repertorio que cada orquesta en el mundo la toca y la conocemos muy bien. Y seguramente en muchas ocasiones maestro también la ha dirigido y también el público politécnico también la conoce muy Claro, bien, Vladimir, la Ruslana me Ludmila, gustaría claro. comentar con respecto a lo que mencionas. Uno, que recordemos a nuestro público, a quienes están con nosotros este día, que la capital de Rusia estaba dentro del continente
y fue hasta que se pasó a San Petersburgo, justo se pasó a San Petersburgo para poder tener contacto por mar con Europa. Y pues imagínense nada más que construyeron ahí el palacio en donde hoy en día está el Museo del Hermitage. Y ahí fue Catalina la Grande quien trajo compositores de ópera para que, pues para tener ópera, porque una vez más lo he dicho y lo decimos todos y es es un asunto que puede resultar muy obvio, pero hay que recordarlo, que quien quisiera tener música tenía que tenerla en vivo. No había manera de tener la música de ninguna otra manera. Así que si Catalina la Grande y su corte querían tener música y querían tener ópera, pues había que tener a quienes la compusieran, porque además de todo, como todo era manuscrito, obtener las copias de las óperas o de las obras que se estaban haciendo en Europa no era tan sencillo. Lo mismo pasaba en México, es una historia bastante paralela. También los primeros compositores o las primeras obras escritas en México fueron escritas por compositores extranjeros, en México, por obvias razones, por compositores españoles. Y después ya empezaron a aprender los mexicanos, los compositores mexicanos, pues el arte de la composición. El arte de la composición tiene mucho de artesanía primero. Primero hay que aprender armonía, hay que aprender contrapunto, hay que aprender fuga, hay que aprender orquestación, hay que aprender el manejo de las voces. Todo esto es antes que la inspiración, es todo esto antes que la inspiración. Así sucedió en Rusia y los primeros compositores en componer en Rusia venían de Europa, como bien lo ha dicho el maestro Sagaido. Pero después ya los locales aprendieron el arte musical y entonces empezaron a componer. Y una de las partes del repertorio musical más impresionantes del repertorio ruso es el repertorio operístico, el cual por razones de lenguaje fue por mucho tiempo poco conocido en América y en Europa. Yo recuerdo dos de mis experiencias dirigiendo como huésped en Rusia. Una fue cuando fui invitado por la Ópera Estatal de Moscú a dirigir Eugenio Oniegin de Tchaikovsky. En aquel tiempo utilizábamos fax, el fax de la invitación, lo recibí con muchísimo gusto y cariño y contesté de la misma manera. Dije, es que me da mucho gusto ir a dirigir, pero yo preferiría que sea una ópera francesa, alemana o italiana, porque hablo bien estos idiomas. Total, me contestaron diciendo, si usted quiere, cambiamos la obra, pero también las hacemos en ruso. En ese tiempo estaban cantando las óperas de Mozart, de Wagner, de Verdi y Puccini, las estaban haciendo en ruso porque todavía no empezaba el sistema de supertitulaje, de la traducción simultánea. Pero bueno, quiero comentar que como fui a dirigir una ópera, estuve por varias semanas allí y pues iba casi todas las noches a la Ópera Estatal de Moscú, en donde estaba dirigiendo, o bien al Teatro Bolshoi. Y bueno, fue para mí una gran sorpresa conocer, en esos tiempos, era 1993, 1994 tal vez, conocer ese repertorio maravilloso de óperas. Hoy en día, desde luego que ya es bastante conocido, se han presentado integrales en el Teatro Metropolitan de Nueva York, en muchos teatros europeos, en México menos, hay que decirlo, pero sí se han presentado óperas rusas. Pues bien, ese era el repertorio con el que empezaron y sí, uno de los primeros autores, si ustedes abren un libro de historia o la internet, se van a encontrar con que Mikhail Glinka es mencionado y Ruslan y Ludmila como una de las primeras obras importantes del repertorio ruso. Como ya bien ha dicho Vladimir Sagaido, antes que Glinka hubo otros compositores, mucho menos conocidos.
fue un inicio tardío, bueno, tardío sí en alguna manera, con respecto a Europa, con respecto a México mismo, pero vaya que han aprovechado el tiempo, vaya que han aprovechado el tiempo. Y por mencionar unos cuantos, pues después de Glinka, ahí está Tchaikovsky, y está Rimsky-Korsakov, y están Borodin, Prokofiev, Stravinsky, y en fin, autores que ahora nos mencionará Vladimir. Pero recordemos esto, me parece interesantísimo. Luego quisiera comentar y tener tiempo suficiente para que hablemos de la unión de dos artes. Lo mismo sucedió con el ballet, ¿no es cierto, Vladimir? Fue un arte que vino de Europa, vino de Francia, vino tenían siempre en las óperas un ballet. Bueno, pues vaya que lo aprendieron bien y lo superaron. La escuela de ballet rusa es increíble. Y mencionaremos el cruce de estas dos disciplinas artísticas en los ballets rusos de Diaghilev. Pero bueno, regresemos con la panorámica de la música rusa, Vladimir. Gracias, maestro. Como bien mencionó el maestro Barrios, pues sí que aprovechamos el tiempo en Rusia para hacer óperas, para hacer música sinfónica. Digamos, en general, el trayecto digamos, del desarrollo de Rusia fue espectacular. No lo digo por menospreciar los demás. Lo que pasa es que si podemos decir que en Europa ya llevaban más o menos unos 200 años de un poquito más de historia de la ópera tal cual que se estaba componiendo. Conocemos las óperas de Vivaldi, conocemos muchas óperas que pues, han sido, por ejemplo, el Orfeo, ¿sí? De Monteverdi, que se considera una de las primeras óperas, ¿no? En Rusia pues no había una tradición tan grande, ¿sí? Entonces es sorprendente ver tan tremendo avance de los compositores rusos en adoptar la técnica de composición, los conocimientos de armonía, como bien mencionó el maestro, pues para ya empezar a componer no solo óperas, sino también piezas sinfónicas, sinfonías, poemas sinfónicos que era muy popular, sobre todo por la influencia de Ferenc Liszt, que digamos dejó una huella impresionante en Europa y que quien se presentaba en muchísimas ocasiones en Rusia. De hecho, digamos, hacemos un paralelo, digamos, entre paréntesis, educativo. Conservatorio de México, Conservatorio Nacional de México y Conservatorio de San Petersburgo, el primero del Imperio Ruso, más o menos tienen la misma edad. Estamos hablando de unos 150 años. Sí, en esta cuestión también pues, México y Rusia tuvieron su acceso oficial a la educación superior en música, digamos, al mismo tiempo. Sin embargo, la mayoría de estos compositores famosos que mencionó el maestro, ellos ya habían formado sin un conservatorio oficial tal cual. El primer egresado, el más famoso del Conservatorio de San Petersburgo, fue el Tchaikovsky, Piotr Tchaikovsky, quien, digamos, compuso una de las óperas más famosas, ¿no? Y a su vez, Rimsky-Korsakov, él fue uno de los, digamos, maestros eh, quienes estaban preparando, digamos, esta transición para un conservatorio. Y tenemos que dar un agradecimiento importantísimo a, a Mili Balakirev, que es un poco menos conocido compositor ruso, sin embargo, autor de varias sinfonías y poemas sinfónicos. Es el quien influyó muchísimo sobre Tchaikovsky, sobre todo sobre su visión de la orquestación, de la dramaturgia sinfónica, de la dramaturgia también de la ópera, y también en la mayoría de los compositores, pero sobre todo en Tchaikovsky, porque fue su maestro directo, ¿sí? Antes del conservatorio. Y pues bien, como mencionó el maestro, um, la vida musical en Rusia se ha vuelto realmente espectacular. Cosa que, de hecho, ahorita en los tiempos de pandemia podemos ser también testigos de que en la mayoría de los orquestas del mundo y los teatros de ópera todavía siguen o cerrados o medio abiertos. Yo acabo de regresar de Rusia justo hace unas 3 semanas
y pues todos los teatros, salas de conciertos están abiertos, se está dando festivales de ballet, de ópera, de música sinfónica, música de cámara, y la oferta de verdad es impresionante. Vienen solistas de todo el mundo, tenemos ahí tanto el Plácido Domingo, Rolando Villazón, de Trepco, los mejores cantantes. Y a su vez, Rusia en siglo XIX era uno de los escenarios más importantes del mundo, porque venía ahí tanto y Berlioz, y Rossini, y Liszt, y Wagner, y Brahms, de toda la élite de la música, de la cultura europea. Bueno, hablamos solamente de música, porque también fue intercambio entre pintores, entre los poetas, entre los escritores, múltiples viajes de Gogol a Italia, um, Dostoyevsky, muchísima infusión cultural, ¿no? Pero sobre todo en campo de música, los mejores solistas de Europa siempre presentan en Rusia. Entonces, obviamente, esto ha causado una gran alegría, una gran emoción y una gran, um, ¿cómo le puedo decir? Una gran inspiración para las personas que querían aprender música. Como bien sabemos, a veces el dicho de que, pues, ¿cómo vamos a vivir de la música? Sí, pues la música es por diversión, es porque te gusta, no realmente para que sea un oficio, ¿no? Uh, ahí están los ejemplos. Mussorgsky era un contador. Rimsky-Korsakov era una persona de la Armada Marina. Tchaikovsky también estudiaba otra profesión. Entonces, la mayoría de Leyes. los músicos, sí, 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 leyes, sí. Y la mayoría de los músicos, digamos, ellos estaban aprendiendo, acercándose a la música de una forma totalmente, digamos, no profesional. Sin embargo, el nivel de los maestros que estaban enseñando, inclusive a las clases particulares en Rusia, era formidable. Entonces podemos decir que antes de la fundación del conservatorio en San Petersburgo en 1862, pues antes de esto, en cada casa muy noble, siempre tenían maestros de música. Entonces, así las personas, digamos, de la inteligencia, obviamente las personas que tenían, pues de alguna forma, estaban muy bien sustentables económicamente, tenían este privilegio y lujo de aprender la música, de ir a los conciertos en vivo, como dice el maestro, y siempre todo era en vivo. Digamos, ahora tenemos la música más global, más accesible, hay muchas escuelas, antes no existía eso. Entonces, y aún así, las personas que, digamos, después de Glyn, que empezaron a formar parte no solamente de los compositores élite de Rusia, empezaron a formar, eh, digamos, una élite europea, porque bien sabemos sobre los enlaces artísticos entre Tchaikovsky, entre Brahms, y también cabe mencionar que la ópera rusa, gracias a también este intercambio cultural que hubo entre los países de Europa y Imperio Ruso, por ejemplo, uno de los últimos estrenos de su ópera Eugenia Onegin de Tchaikovsky, a la cual Tchaikovsky asistió personalmente, fue en Hamburgo, en Alemania, donde su estreno dirigió ni nada más ni nada menos Gustav Mahler. Entonces ahí es claro, y también se conocieron. En ese entonces Mahler pues, era digamos, Kapellmeister, un director invitado de las óperas, de los principales teatros alemanes, ¿no? Entonces, y obviamente toda esta fusión de la ópera, de la música sinfónica, viene estrechamente ligado con el desarrollo um, tanto de poesía como de escritores en Rusia, ¿no? Entonces, bien sabemos Pushkin, Lermontov, Tuchev, Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, muchísimos autores que hasta ahorita entran, digamos, en todas las bibliotecas del mundo, en todas las tiendas de librería, podemos ver y observar pues, la existencia de sus libros. Como bien sabemos, los dos más importantes óperas de Tchaikovsky que tenemos, la Eugenia Onegin y Dama de Piques, pues, es basado sobre libretos, sobre los poemas de Pushkin. Digamos, esta fusión entre literatura y la música es formidable. Y como bien también vino a mencionar maestro, tenemos otro periodo un poquito distinto,
pero siempre lo vamos a llamar como la música rusa porque para los europeos y para el público aquí en México, pues, si nombramos a Prokofiev, a Shostakovich, a Hachaturian, a Stravinsky, siempre vamos a decir son rusos, ¿no? Aunque hubo, digamos, una transición importantísima, transición cultural, de pasar a un imperio, digamos, del imperio ruso a un país que ha dominado el mundo por muchos años, que era la Unión Soviética, ¿no? Entonces, digamos, en Rusia le decimos compositores soviéticos, cosa que desde mi punto de vista no me gusta como suena, aunque está representando una época. Sin embargo, ya a lo largo de los años, ya nos conste muchísimo, sobre todo aquí, aquí en el mundo y en el público en México, que en nuestros conciertos acá en México, digo, antes de la pandemia, y ojalá ya que pronto termine, también van a estar llenos de los autores soviéticos, que es Shostakovich y Prokofiev y Hachaturian, Stravinsky, que tanto nos encanta. Digamos, Stravinsky pertenece todavía a la parte rusa porque él nació un poco más temprano que todos estos autores y él inmigró igual que Rachmaninoff, ¿sí? Que también uno de los compositores que también compuso óperas también sobre Pushkin, que es ópera al eco de Rachmaninoff, Francesca da Rimini, Monna Vanda, tres óperas muy importantes de Rachmaninoff. Y sobre todo, la última cosa que me gustaría agregar, que vamos a llamar a todos los compositores rusos, como dice el maestro, para que tengamos una clara idea de que todo es una sola línea, todo es un solo desarrollo. Y por terminar, quisiera comentar de que pues, sigue siendo muy constante de que tenemos estos compositores en el repertorio con mucha frecuencia, como Shostakovich, como Tchaikovsky, y digamos, um, regresando a la parte del intercambio cultural y digamos, la resistencia del tiempo, podemos decir que la música rusa ha hecho un paso en su evolución muy rápido y alcanzó, digamos, las mejores tradiciones europeas y también ocupó su lugar importantísimo entre las culturas europeas. Vladimir, me gustaría hacer un resumen para nuestro público de los primeros compositores rusos de quienes tocamos música en todo el mundo, es Glinka, Mikhail Glinka. Después de él siguen más o menos contemporáneos Tchaikovsky, que tuvo como maestro a Rubinstein, y también influencia de Balakirev. Balakirev, miembro del grupo de los cinco, y quien tuvo mucha influencia sobre Rimsky-Korsakov. El grupo de los cinco, Borodin, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Balakirev y, pues no muy conocido aquí, Cui. Rimsky-Korsakov desarrolla un método para la orquestación y es mucho de la libertad de expresión que da a los siguientes compositores. Su escuela de orquestación va hacia Glazunov, pero también a Stravinsky, a Prokofiev, a Rachmaninoff, a Shostakovich. Y entonces se forma ahí un conjunto de compositores, un grupo increíble, Stravinsky, Prokofiev, Rachmaninoff, Shostakovich. Me parecen un milagro en la música. Y como no tenemos tanto tiempo para platicar de esto, quisiera que nos concentremos en Stravinsky. ¿Y por qué? Porque cumple 50 años de fallecido. Conmemorando que Stravinsky murió hace 50 años, vamos a platicar de su llegada a París, la suerte de llegar a los ballets rusos de París, de Diaghilev, un empresario ruso que decide que tienen que conocerse los ballets rusos en París. Y entonces, así como el ballet fue hacia Rusia desde París, pues ahora él trae a París el ballet, pero con una visión totalmente novedosa, haciendo estrenos de ballets. Así que agregarás lo que tú quieras, Vladimir, pero digamos que Stravinsky es conocido por Diaghilev
en el estreno de una de sus obras de juventud, creo que Fuegos de Artificio, y se da cuenta Diaghilev del gran talento de Stravinsky. Había encargado Diaghilev a otro compositor, que ni viene al caso, la música para su nuevo ballet, El pájaro de fuego, que está basado en mitología rusa, interesantísima. El otro compositor falla y le da el encargo a Stravinsky con muy poco tiempo para cumplirlo. Stravinsky compone nada más y nada menos que El pájaro de fuego. Se estrena en 1911 y es un exitazo, y Stravinsky es lanzado al estrellato con el estreno de este gran ballet. Pues bien, después de eso sigue Petrushka, y después de Petrushka, también con los ballets rusos, La consagración de la primavera en 1913. Y eso es una locura. Abre las puertas de la música del siglo XX para todos los compositores. Hace una música totalmente nueva y que maravilla a la mayor parte de los músicos, pero también enoja muchísimo a mucha gente. Cuentan, yo desde luego no estaba ahí, ni Vladimir, pero en 1913 que se estrena en París, hay inclusive golpes entre gente de la audiencia que está a favor de la música de Stravinsky y gente que está en contra. Una verdadera revolución musical. El resultado es que seguimos tocando esa obra y seguimos admirándola y seguimos descubriendo cosas en esta música maravillosa. Las cosas no terminan allí, pero quisiera dejar la palabra a Vladimir para que entre dentro de este tema. Maestro, muchísimas gracias. Mire, sobre todo este compositor que no tiene el caso de mencionarse, quien legalmente falló a Diaghilev fue ni más ni menos Anatoly Ladov, uno de los también grandísimos compositores. Sin embargo, en esta ocasión, y creo que siempre por la vida fue un poquito flojo. Entonces él se dedicaba mucho a, digamos, dar clases en el conservatorio y lo que le interesaba. Al contrario, si conocemos muy poco su música, pero realmente si podemos tener acercamiento, los poemas sinfónicos como Lago Encantado, Kikímara, Baba Yaga, y también a los 8 conciertos populares rusos, entre otras pequeñas miniaturas sinfónicas que él tiene, realmente también de Diaghilev hubiera atinado muchísimo con él, porque digamos fue uno de los compositores que le sale muy bien, muy padre los cuadros místicos, los cuadros digamos, de cuentos rusos. Pues en esa vez falló. Cabe mencionar también que en el estreno de Pájaro de Fuego en París, aparte de que tuvo enorme éxito en el público este ballet, también tuvo una clarísima aceptación por parte de la élite francés compositora. Por ejemplo, en el estreno de Pájaro de Fuego, por primera vez en su vida Stravinsky conoció a Debussy. Y Debussy, que bien sabemos, fue una persona muy crítica, sobre todo a cualquier éxito de otro compositor, digamos, a eso no le parecía. Entonces, él siempre sabía que su música era la mejor del mundo, entonces tenía el ego muy elevado, y después del concierto Stravinsky, pues, obviamente, se lanzó con él y pues, le preguntó cómo estuvo. Él dijo, bueno, ¿qué quiere usted? Fue su primera vez. Pero después le regaló sus preludios, sus pequeños preludios para piano y la autografió. Digamos, también para Stravinsky era importantísimo esta aceptación, ¿sí? Por el medio de los compositores franceses, ¿no? Y, digamos, lo convirtió en digamos, compositor de la corte de Diaghilev, aunque cabe mencionar, Diaghilev también colaboraba mucho con mismo Debussy, colaboraba con Ravel, ¿sí? Colaborado con todos los mejores compositores de esos tiempos para sus ballets, para sus estrenos. Yo en este año tuve el gusto y el privilegio y honor de asistir a la Pierre Monteux Festival and School, ahí en el estado de Maine.
Maestro, sí, y pues Pierre Monteux fue el director que dirigió los estrenos de esos tres ballets rusos de Stravinsky. Pues para mí este acercamiento fue bastante padre, ¿no? Y como bien dijo el maestro, Stravinsky pues hizo enojar a muchas personas en su estreno de la consagración de primavera. Mira, como bien sabemos, tanto los músicos como los musicólogos, en eso estamos de acuerdo, que ya pasaron un poco más de 100 años desde su primer estreno, desde estreno de este ballet, y que ya conocemos muchísima música del siglo XX, inclusive ya siglo XXI, hay unos compositores que ahorita están agarrando fuerza. No tenemos en nuestra mente ninguna cosa mejor escrita y tan impresionantemente que impacta al público, que es la consagración de primera, ¿verdad, maestro? Es una obra maravillosa, pero la verdad es que desde El pájaro de fuego, Petrushka, La consagración de la primavera, todas las obras que hizo con Diaghilev para los ballets rusos de París son increíbles. Vino la Guerra Mundial en 1914 y allí compuso otra obra increíble, Stravinsky, que es La historia del soldado, que es apenas para 7 músicos, con actuación y con baile. De regreso después de la Primera Guerra Mundial, compone Pulcinella, maravillosa obra, también con Diaghilev y con la escenografía de Picasso, la escenografía de Pablo Picasso. Imagínense nada más la habilidad para conjuntar talentos. Pues Vladimir, hablábamos de que Stravinsky al regreso de la Primera Guerra Mundial, al regreso a actividades, empieza un nuevo proyecto, o bueno, le propone Diaghilev a Stravinsky un nuevo proyecto, la obra Pulcinella, y que estaría basada en música de Pergolesi y de uno que otro compositor de esa época. Y primero Stravinsky se sorprende mucho, no le gusta tanto la idea, pero finalmente cuando conoce las melodías de Pergolesi que le propone Diaghilev, se fascina. Y de hecho de ahí comienza una nueva etapa de composición que es el neoclasicismo. El neoclasicismo en el cual pues con la admiración a Mozart, a Haydn, las primeras obras de Beethoven, empieza un estilo de composición basado en el clasicismo. Antes, ¿qué había hecho? Pues antes había sido un compositor que exploró el primitivismo. Antes en El pájaro de fuego, algo de también de, perdón, se me va el término de eh, la escuela de Debussy y de Ravel, el impresionismo, tenía bastante de impresionista dentro de El pájaro de fuego. Pues después de pasar por estas escuelas, de abrir la politonalidad, o sea, ¿qué quiere decir eso? Dos tonalidades al mismo tiempo, do y fa sostenido mayor, por ejemplo, en alguno de sus ballets, en la consagración de la primavera, politonalidad, en Petrushka, las dos tonalidades encimadas. Pues después de explorar todo esto y de hacer maravillas, decide regresar a los clásicos y partir de allí. Hay un motivo también, porque no es él el único que incursionó en el neoclasicismo, porque ya habían llegado a límites enormes de orquestación, por ejemplo, las obras de Richard Strauss, las obras de Gustav Mahler, la misma consagración de la primavera que requiere fuerzas pues de 120, 130 músicos en una orquesta. Después de todo esto, muchos compositores vuelven a la orquesta clásica, un poco también por los problemas económicos después de la guerra, ¿eh? Eso nunca hay que dejarlo de considerar. Pero bueno, va al neoclasicismo y pues escribe esta maravilla que es Pulcinella. Pasan muchos años, conoce el serialismo inventado por Schoenberg y hasta que muere Schoenberg es que él experimenta con el serialismo. Y también hay que decirlo,
En París, esto es como chisme, pero en París dicen que Stravinsky tuvo romance con Coco Chanel. Pero eso es puro chisme. Eh, Pueden ustedes ver películas, es entretenido ver esta parte. Stravinsky finalmente migra a los Estados Unidos de Norteamérica y allí pasa los últimos años de su vida para después ser sepultado en 1971, que es su muerte, es sepultado en Venecia. Y de allí, pues, concluimos con Stravinsky y me gustaría mucho que Vladimir Sagaido nos comentara lo que él conoce de compositores y compositoras de esta época. Gubaidulina es sin duda la más célebre de las compositoras o que abrió una gran vía. Pero, ¿qué otros compositores y compositoras deberíamos de estar atentos a escuchar su música? Gracias, maestro. Gracias también por esta plática sobre Stravinsky, de su vida. Realmente lo único que quería agregar es que desde mi punto de vista, el compositor exploró, como usted dice, las técnicas de neoclasicismo, también las técnicas de serie, que no solamente él exploró, digamos, que eran de moda, pero lo más importante es que para mí parece como su, todo su legado musical que ha dejado, que realmente que los amantes de la música, digamos, la mayoría conocemos como los tres ballets que mencionamos, ¿no? Algunos Punchinella, pero él en los últimos años de la vida compone muchísimos oratorios, óperas sobre temas y sobre textos romanos en latín, cabe mencionar muchísimas tanto óperas como eh, cosas sinfónicas que él compone. Entonces, para mí, como si conoce usted que existe un collider en Suiza, donde está desarrollando las matrices de la... Para mí, como todo lo que hizo Stravinsky en su obra fue como si fuera un collider atómico y realmente creo que dentro de su vida probó de todo. Y como me pidió mencionar el maestro, obviamente la que representa una importantísima parte de la composición actualmente en Rusia, pues es la Sofía Gubaidulina, que en este año acaba de cumplir 90 años. Ella ahorita reside en Alemania y de las compositoras más importantes, digamos, de este periodo soviético ruso que conocemos. Cabe mencionar, si hablamos de las compositores mujeres, es mencionar a una importantísima alumna y también por se rumorea que no solo alumna, que también creo que intentaron ser esposos de Shostakovich, que es la famosa Galina Ustvolskaya, que también vio una larga vida, que es muy poco conocida, pero realmente tiene un legado musical impresionantemente amplio y su técnica, digamos, fue um, de las más experimentadas que existían en la Unión Soviética. Digamos, si conocemos estos tres personajes, que es Gubaidulin, Edison Denisov, ¿sí? Y Schnitke, que fueron los representantes importantísimos de la vanguardia rusa, digamos, de los tiempos de pre-perestroika y después de perestroika. Ustvolskaya fue mucho antes. Ella nació a principios de siglo. Creo que Shostakovich tiene una ligera diferencia de edad, por ahí entre 7 y 10 años. Y realmente ella representa una parte importantísima. Ahorita, hoy en día, sí se podemos conseguir grabaciones de Dostoevsky, por ejemplo, lo ha hecho bastante famosa su obra La Filarmónica de Berlín con Simon Rattle. Es importantísimo conocer sus sinfonías, también su música de cámara. Por otra parte, es importante decir que con la llegada del poder soviético, la música ha sido un instrumento de propaganda, digamos, ¿no? Pero por otra parte, o sea, por una parte de propaganda, pero por otra parte
Los funcionarios soviéticos dieron muchísima importancia al desarrollo profesional eh, de los músicos en el país, eh, como organización de trabajo, como formar orquestas en todos los estados de Unión Soviética, que son más de, más de 90, ¿sí? Que en cada ciudad grande existen unas orquestas sinfónicas, una escuela de música, un conservatorio o a lo mejor un colegio de música, pero también han creado un impresionante, un impresionante mercado para los músicos y sobre todo para los compositores. Creo que en ningún otro país había tantos compositores como en Unión Soviética. Durante todo bueno, su existencia, más o menos alrededor de 70 años. Tanto los compositores en las repúblicas de Asia Central como en general en Rusia, era una cantidad impresionante y sobre todo eran muy, muy bien apoyados económicamente. Por ejemplo, si el compositor escribía una obra como una sinfonía, pues él iba a la Unión de los Compositores, entregaba su trabajo y se le pagaba por esto. O sea, no era por medio de una convocatoria como tenemos ahorita, si pasas, no pasas, compones, no importa. O sea, ahí el compositor dejaba su legado y ese legado se le pagaba. Digamos, muy parecido a los editoriales de antes, ¿no? O los honorarios por una cierta obra, no importa después si se toca o se publica, si se va a hacer famoso o no, se pagaba el honorario. Entonces, como tenemos a los grandísimos maestros, que era tanto Shostakovich, que su escuela, uno de los más importantes de la Unión Soviética, yo tuve el privilegio de estudiar con dos de sus discípulos, que lo conocían en vivo, la composición, en campos de composición, que realmente el legado de compositores es importantísimo. Pues como mencionamos a Gubaidulina, a Edison Denisov, a Schnitke, a Ustvolskaya, la mujer compositora, que tenemos también compositores como Arnaud Babajanyan, el bloque armenio, digamos, Babajanyan, Mirzoyan, Khachaturian, algunos también, no solamente Aram Khachaturian, ¿sí? Luego bloque georgiano, que acaba de fallecer hace un par de años, el compositor importantísimo georgiano Guy Cancelli, ¿sí? Tenemos a Pavlishvili, tenemos muchísimos ahí. También dentro de las repúblicas tenemos muchísimos compositores. Sus obras ya están publicadas, ¿no? Y tenemos acceso, pero sin embargo no se le dio tanta difusión. Yo espero que en algunos años los podamos conocer. También uno de los más importantes discípulos y amigos de Shostakovich, que es Mieczyslaw Weinberg. Su obra ya la conocemos un poquito mejor gracias a las grabaciones también de las mayores orquestas europeas y sobre todo al maestro que ahorita descansa en paz, Gabriel Chmura, que fue uno de los directores principales invitados de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Él empezó a promover la música de Weinberg en México. Y Weinberg, nacido en Varsovia, sin embargo, él de ascendencia judía y rusa, él tenía pues, un legado importantísimo de Shostakovich y, digamos, lo consideran como el Shostakovich, el doble de Shostakovich, porque escribió más que doble de sinfonías y su estilo de escritura es un poco parecido al Shostakovich entre años 40 y 50, donde empiezan a aparecer influencias judías en su música. De hecho, Weinberg fue uno de los inspiradores para que Shostakovich hiciera el ciclo famoso de la poesía folclórica judía. Entonces, digamos, de los tres, digamos, direcciones importantísimas que hizo Shostakovich fue en la primera generación, que fue Ustvolskaya, Georgi Sviridov, conocemos su obra de Time Forward, el Bremev Period, que se toca, es muy famoso, y también el tríptico sobre Tchaikovsky que escribió. Entonces, Ustvolskaya, Sviridov, entre otros, es ese bloque cuando el Shostakovich estaba dando clases en Leningrado. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando él se muda a Moscú, en Moscú el siguiente bloque también, y digamos los vanguardistas, entre ellos
los compositores como, digamos, que a lo mejor no fueron directamente a discípulos de Shostakovich, pero estaban, digamos, bajo su dominio tanto en la Unión de los Compositores como en el conservatorio. ¿Sí? Podemos todavía decir esto. Y realmente ahora, más que nada, tenemos muchísima música rusa por descubrir y realmente tanto los géneros como ópera, ballet, sinfonías, también como las maneras de escribir. Y como la Unión Soviética era uno de los países, digamos, no solamente más poderosos, sino más exóticos, porque y tenía sus repúblicas de Asia Central, de Cáucaso, también música de distintas regiones, distintas culturas pequeñas que podemos también conocer nosotros. Vladimir, podríamos seguir platicando de música rusa y de cultura rusa, podríamos seguir hablando el resto del año y no se nos acabarían los temas. Yo quisiera concluir esta charla haciendo un homenaje a los músicos rusos, las instrumentistas y los instrumentistas que han enriquecido la vida musical de nuestro país. Son ya por lo menos unos 30 o 40 años de instrumentistas rusas y rusos en orquestas mexicanas y en conservatorios, escuelas de música y demás, transmitiendo la técnica instrumental, sobre todo de los instrumentos de cuerdas. La propia madre de Vladimir, Julia, fue violista principal de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, a quien le mando un saludo cariñoso. Y como ella, muchas y muchos instrumentistas rusos han enriquecido la vida musical de nuestro país. Lo agradezco y lo conmemoro también. Y bueno, pues con este comentario tenemos que retirarnos. Les recomendamos oír mucha música rusa, mucha música de Stravinsky, Shostakovich, qué maravilla. Pero bueno, Prokofiev, qué decir. En fin, Vladimir, un último comentario para despedirnos. Uh, pues maestro, una vez más, muchas gracias por la invitación y a nuestro querido público ahorita virtual y ojalá ya en algunos meses público presencial, que vengan los conciertos, por favor, independientemente que está, la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional está respaldada por esta institución. También los músicos estamos muy hambrientos de hacer música juntos otra vez y regalarles para ustedes, para el público. Yo lo único que quiero decir es que también nos seguimos cuidando y mientras tanto, aprovechemos este tiempo. Yo sé que muchos están trabajando tanto en casa como presencial, pero también de enriquecernos porque la música nos ayuda muchísimo. Si, digamos, algunas cosas mundanas nos ayudan a vivir y también las familias nos ayudan a vivir, pero también la música nos ayuda a sobrevivir todo. Entonces, es una es una gran medicina, es una gran vacuna para seguir adelante. Y sin miedo, vengan a los conciertos que yo espero van a empezar pronto. Muy bien, Vladimir, muchísimas gracias. También agradecer a Braulio Vázquez, quien se ocupa de la parte técnica de esta transmisión, y pues a ustedes por su atención. Soy agradecer a Vladimir Sagaido también, y soy Enrique Barrios, director artístico de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Los invito a que sigan las transmisiones de la orquesta en Canal 11 todos los sábados a las 2 de la tarde. Y recientemente hicimos un homenaje también de 50 años al Festival de Avándaro, Avándaro Sinfónico. Búsquenlo por favor en YouTube. La verdad es que es un homenaje a los músicos y a los grupos de esa época. Pues muchísimas gracias, que tengan un muy buen día. Gracias, Vladimir. Hasta luego. Hasta luego.